El exesposo declaró en la sala de audiencias: mi hija eligió vivir en mi casa. El juez miró atentamente a la niña: ¿estás de acuerdo con él? La hija se levantó de su asiento, sacó una tableta y preguntó en voz baja: ¿puedo mostrar un video de anoche? El juez se quedó perplejo. Buenos días, queridos oyentes. Nos encantaría saber desde qué ciudad o país nos están escuchando hoy. Si les gustan nuestras historias, esperamos que ya se hayan suscrito al canal y dejado su me gusta. Ahora pónganse cómodos y que disfruten de la transmisión. Durante toda esa tarde, Ana no encontraba su lugar. Limpiaba el polvo de los estantes en su pequeño departamento de 2 habitaciones en las afueras de la capital, lavaba una y otra vez los platos que ya estaban relucientes y miraba por la ventana de vez en cuando. A través del cristal se veían los bloques grises de edificios de 9 pisos, muy parecidos a los de su infancia, solo que envejecidos 30 años. La lluvia golpeaba monótonamente el alféizar, desdibujando la luz tenue de los faroles de la calle. En una hora, Carlos debía traer a Sofía de regreso después del fin de semana. Solo una hora, pensó Ana, sentándose al borde del viejo sofá hundido y abrazando al desgastado osito de peluche de su hija, el mismo Pedrito que Carlos había ganado para ella en una feria hacía 12 años, cuando aún eran jóvenes y, al parecer, felices. La ansiedad no la abandonaba desde el día en que llegó la citación judicial en un sobreoficial, igual al que en su infancia recibía su padre, un militar de carrera. Su exmarido había decidido pelear la custodia de su hija. Casi 3 años después del divorcio, Carlos había sido un visitante irregular, pagaba la pensión con desgana y siempre reducía la cantidad alegando gastos urgentes. Y de repente, había despertado en él un amor paternal. Ana encendió de manera automática el viejo televisor que había heredado de sus padres. La pantalla parpadeó y el presentador de las noticias vespertinas comenzó a hablar de acuerdos internacionales. Ana bajó el volumen al mínimo. Esas noticias le parecían tan lejanas a su pequeño mundo que se desmoronaba ante sus ojos. Lo peor es que me llama y dice: soy su padre, tengo todo el derecho, le contaba Ana a su madre por teléfono una semana antes, enrollando nerviosamente el cable espiralado del viejo aparato, que se negaba a cambiar por un móvil, porque las llamadas locales eran gratuitas. Mamá, ¿te das cuenta? Casi 3 años apenas se acordaba de ella y ahora de repente tiene todo el derecho. Carmen, la madre de Ana, solo suspiró pesadamente en el auricular. Ana casi podía sentir cómo su madre se acomodaba las gafas en el puente de la nariz. Un gesto familiar de la infancia, preludio de una conversación seria. Anita, hija mía, ya te lo había dicho que esto pasaría. Él es ingeniero, igual que su padre. Recuerda cómo don Emilio siempre iba al frente de las marchas con la bandera, aunque nadie se lo pidiera. A él no le importa Sofía, le importa ganarte a ti. Ese tipo de hombres no perdonan que los dejen. Ana recordaba cómo su suegra solía contarle en voz baja a la vecina a través de la cerca del jardín: Carlitos tiene el carácter de su abuelo, igual de complicado, autoritario. En aquel entonces esa frase sonaba casi como un cumplido, un motivo de orgullo. Pero tras casi 10 años de matrimonio, Ana comprendió lo que realmente significaba autoritario: un control asfixiante. Cuando él revisaba los recibos del supermercado calculando si había gastado 10 pesos de más en sí misma, arrebatos agresivos ante la menor observación, interminables interrogatorios sobre dónde había estado y con quién hablaba. Luego vinieron las amenazas. Nunca la golpeó, no, pero le prometía que no le daría vida si se atrevía a irse. En nuestra familia no se hace eso, decía él. Y Ana creía que debía soportarlo, como lo habían hecho generaciones de mujeres antes que ella. En la cocina zumbaba suavemente el viejo refrigerador, comprado a principios de los 90. Ana sabía que el compresor pronto dejaría de funcionar por completo, pero no había dinero para uno nuevo. Todo se iba en el alquiler del departamento, en las clases particulares de Sofía y en pagar el préstamo que había pedido el año anterior para el tratamiento de su madre.
Ana trabajaba como contadora con una jornada y media en una empresa de construcción y por las noches llevaba la contabilidad de una pequeña papelería de forma remota. Sus ojos le dolían por el constante esfuerzo y la espalda le ardía de tantas horas sentada frente a la computadora, pero lograba sobrellevarlo. Tenía que hacerlo, por Sofía. El timbre de la puerta sacó a Ana de sus pensamientos. Se sobresaltó y miró el reloj. Carlos había llegado 40 minutos antes de lo habitual. Era extraño y desconcertante. En todo el tiempo desde el divorcio, él jamás había roto su rutina. Más aún, solía llamar para avisar si se retrasaba aunque fueran 5 minutos, como si quisiera subrayar su puntualidad. Ana se pasó las manos por el cabello y se estiró la camiseta de estar en casa. Siempre se sentía incómoda de aparecer ante Carlos sin maquillaje y con ropa doméstica. En su momento, él exigía que, incluso en casa, ella luciera presentable, blusa planchada y el cabello arreglado, como correspondía a la esposa de un hombre exitoso. Ahora era libre de esas exigencias, pero la costumbre había quedado. Mamá. Sofía prácticamente irrumpió en el departamento, abrazando fuerte a Ana. Con solo 12 años, era más seria de lo que correspondía a su edad, como si hubiera absorbido todas las preocupaciones de su madre a lo largo de los años. Su cabello oscuro estaba recogido en una estricta coleta, igual que lo llevaba Ana de niña. En la muñeca, un brazalete hecho a mano con hilos de colores, regalo de su mejor amiga Isabella. Ana recordaba cómo jugaban detrás del edificio hasta tarde en las noches de verano, tejiendo esos brazaletes, y como ella gritaba desde el balcón, Sofía, a casa. Exactamente como alguna vez lo hizo su propia madre. ¿Qué tal el fin de semana, mi sol? Preguntó Ana, acariciándole el cabello mientras observaba de reojo a Carlos, quien, contra su costumbre, no se marchó de inmediato, sino que entró al departamento. Llevaba un costoso abrigo de cuero, mojado por la lluvia, y unos zapatos lustrados que dejaban huellas húmedas en el linóleo de la entrada. Su cabello claro estaba perfectamente peinado, como para una reunión importante. Olía a un caro perfume y a cigarrillos. Antes no fumaba. Bien, murmuró Sofía, sin soltarse de su madre. Y ese bien sonó tan bajo y vacilante que a Ana se le encogió el corazón. Notó que la mochila de su hija, de un rojo brillante y con sus personajes favoritos de caricaturas, estaba mal cerrada y de un bolsillo de su chaqueta sobresalía una chocolatina a medio comer. Sofía, normalmente tan ordenada, ahora se veía desaliñada y cansada, con sombras oscuras bajo los ojos. Sofía, ve a tu cuarto. Necesito hablar con tu madre, dijo Carlos secamente. Su voz era la misma que Ana recordaba de sus últimos meses juntos, cuando él ya había tomado decisiones que no pensaba discutir con nadie. El mismo tono que usó cuando anunció que se mudarían a otro barrio, lejos de la madre de Ana. Y cuando le recomendó renunciar a su anterior trabajo porque había demasiados hombres desconocidos. Sofía se despegó a regañadientes de su madre y, tras lanzar una mirada preocupada a su padre, desapareció tras la puerta de su habitación. La puerta se cerró casi sin hacer ruido. Ana le había enseñado a manejar con cuidado las endebles puertas del departamento alquilado para no molestar a la casera, una antigua maestra jubilada que vivía un piso más abajo. ¿Qué está pasando, Carlos? Ana cruzó los brazos sobre el pecho, intentando ocultar el temblor en sus dedos. Se apoyó contra el marco de la puerta, tratando de mantener distancia entre ellos. El pequeño recibidor de repente le pareció una jaula estrecha. Nada en especial, sonrió él, recorriendo con la mirada la pequeña cocina, con su mesada agrietada y las cortinas descoloridas de florecitas. En su mirada se leía un desprecio apenas disimulado. Solo quería ver en qué condiciones está creciendo mi hija. Ya sabes, por el expediente. Veo que tienen aquí un ambiente muy acogedor, como en un dormitorio de escuela técnica. Ana sintió una punzada de irritación. Conocía ese tono suyo, parecía que bromeaba, pero en realidad golpeaba donde dolía.
como aquella vez, cuando, frente a todos los invitados, se burló de su acento provinciano porque había pronunciado mal el nombre de un vino italiano. Durante casi 3 años esas condiciones no te molestaron, comentó ella fríamente. ¿Qué cambió? Yo cambié, Anita, sonrió él, pero sus ojos permanecieron fríos, como los de un vendedor en la sección de pescados del supermercado. Conocí a una buena mujer, Valeria. Es psicóloga, por cierto, trabaja en un centro prestigioso, no en una clínica de barrio. Me explicó lo importante que es para un niño tener una educación paterna adecuada. Aquí, ya ves, hay un matriarcado, tú, tu madre. La niña necesita una mano firme. Ana guardó silencio. Conocía ese tono, discutir era inútil. Cuando Carlos hablaba así, como leyendo una sentencia, cualquier objeción solo encendía más su ira y convertía la discusión en un monólogo interminable, enumerando todos sus defectos y errores. Por eso presenté una demanda en el tribunal, continuó él en un tono casual, como si hablara de ir a comprar pan. Se quitó el abrigo y lo colgó descuidadamente en el perchero de la pared, que se inclinó peligrosamente bajo el peso del caro cuero. Mi hija debe vivir conmigo. Tengo un departamento de 3 habitaciones en el centro, un despacho donde Sofía podrá hacer sus tareas tranquila. Valeria tiene su consulta privada y estará en casa cuando Sofía vuelva del colegio. ¿Y tú qué tienes? ¿Esta ratonera y trabajos extra hasta tarde? ¿Una abuela jubilada que apenas puede caminar después de un derrame? Ana sintió un nudo en la garganta. Carmen, en efecto, había sufrido un derrame el invierno pasado y su recuperación era lenta, pero aún así venía 3 veces por semana para estar con su nieta mientras Ana trabajaba. Cocinaba sopas, revisaba los deberes, leía libros en voz alta, todo lo que en su día hizo por la misma Ana. Eso se llama cuidar a una hija, Carlos, dijo Ana en voz baja, apretando en el bolsillo de su bata una gastada libreta de gastos. Planificaba cada centavo, ahorraba en todo menos en la educación de Sofía. Y Sofía entiende perfectamente que trabajo por ella. A diferencia de otros, yo no me olvido de pagar sus clases de inglés o su estudio de danza. ¿Pero tú le has preguntado? La interrumpió Carlos, acercándose más. Olía a frío y a alcohol, probablemente se había tomado una copa antes de venir para darse valor. ¿Sabes lo que me dijo este fin de semana? Ana se quedó inmóvil. Carlos siempre había sabido manipularla a través de su hija. Ya durante el matrimonio solía repetir, pues Sofitas piensa que mamá debería. Que sueña con tener su propia habitación. Continuó él con una sonrisa triunfante. Con un escritorio de verdad en lugar de esa mesa plegable. Con no tener que quedarse con tu madre jubilada mientras tú estás en tus trabajillos. ¿Sabes cuánto gano ahora? 10 veces más que tú. Sofía podría ir a la mejor escuela, tomar clases de tenis, ir al mar en cada vacación y no quedarse en esta posilga con vistas al basurero. No te atrevas, dijo Ana en voz baja pero firme. Por dentro hervía de ira, pero había aprendido a contenerse. Recordaba demasiado bien cómo terminaban sus peleas antes, gritos, platos rotos y lágrimas. No te atrevas a hablar así de mi madre. Ella ha hecho por Sofía más que tú en todos estos años. Y no eres tú quien puede hablar de trabajillos. Yo trabajo honestamente, no optimizo impuestos en despachos dudosos. Carlos se sobresaltó como si le hubieran dado una bofetada. Ana sabía que había tocado un punto sensible. Su empresa había estado varias veces bajo inspección fiscal y solo las conexiones de su suegro en la administración municipal lo habían salvado de consecuencias más graves. Eso ya lo veremos. Siseó él entre dientes. La audiencia es en 3 días, allí se aclarará todo. Por cierto, contraté a Méndez. ¿Lo conoces? Se especializa en derecho de familia, no ha perdido ni un solo caso. Ana sintió un escalofrío. Ignacio Méndez era un abogado muy conocido en la ciudad. Sus servicios costaban una fortuna.
Para un traje caro y un buen abogado Carlos tenía dinero, pero siempre olvidaba pagar la pensión. Allí se aclarará todo. Repitió él mientras se dirigía hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. Y por cierto, estos días llamaré a mi hija todas las noches. Espero que no vayas a impedir nuestra comunicación, porque eso también puede jugar en tu contra en el juicio. Sabes, la alienación parental es un tema serio. Cuando la puerta se cerró tras él, Ana se apoyó en la pared y se cubrió la cara con las manos. Las piernas le temblaban y en su cabeza solo pulsaba una idea: lo había planeado todo, lo había preparado todo. Cuando ella se fue de casa con su hija de 1 año y 2 maletas, Carlos le gritó: «Te vas a arrepentir. De todos modos será mía». Entonces Ana pensó que hablaba de ella. Ahora entendía, hablaba de su hija. Mamá. Sofía estaba a su lado. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de miedo. ¿Qué quiso decir papá sobre el juicio? Ana respiró hondo. Tenía que recomponerse. No podía derrumbarse ahora, no frente a su hija, que ya había sufrido bastante por su feliz matrimonio con Carlos. «Ven a la cocina, cariño», le acarició el cabello revuelto. «Te voy a preparar un cacao con malvaviscos, como te gusta, y te explicaré todo. Como los adultos. Pero no te preocupes antes de tiempo». «Está bien», asintió Sofía, pero por sus labios apretados Ana vio que su hija ya había entendido todo. Su niña había crecido demasiado rápido. A su edad, Ana todavía jugaba con muñecas y soñaba con ser bailarina. Sofía ya sabía llevar el presupuesto de la casa y podía adivinar el estado de ánimo de su padre por el sonido de sus pasos. Cuando Sofía ya bebía su cacao en la vieja taza con copos de nieve desgastados, un regalo de Carmen de los años 80, que en su época era motivo de orgullo, sonó el teléfono. En la pantalla apareció un nombre: Laura, la mejor amiga de Ana desde la escuela, quien la había apoyado todos estos años y hasta le dio alojamiento cuando dejó a Carlos. «Anita, ¿estás sentada?». La voz de Laura sonaba preocupada. De fondo se oían los sonidos de una telenovela. Laura era fanática de Rosalinda y no se perdía ni un capítulo. «Si es por Carlos y el juicio, ya lo sé», respondió Ana con cansancio, mientras jugaba distraídamente con los imanes del refrigerador, pequeños recuerdos de los lugares que ella y Sofía habían logrado visitar en estos años. Un diminuto delfín de plástico de Cancún, una concha hecha a mano de la costa caribeña. No eran muchos, pero cada viaje había sido una pequeña victoria, un paso hacia una vida normal. «No, no es solo eso». La voz de Laura temblaba de preocupación. «Vi a Carlos ayer en el centro comercial con una rubia de esas de revista, bolso de Louis Vuitton, tacones de aguja. Estaban eligiendo anillos, ¿te imaginas? Yo estaba detrás de una columna, no me vieron». «¿Y qué?», preguntó Ana, aunque sintió un pinchazo por dentro. Así que realmente pensaba casarse. «¿Qué me importa a mí?». «Lo que pasa es que oí su conversación». Laura bajó la voz, como temiendo ser escuchada. Enites decía que después del juicio se iban los 3 a Estados Unidos. Firmó un contrato por al menos 1 año. Está abriendo una empresa inmobiliaria para emigrantes. Y esa tal Valeria no paraba de decir lo feliz que estaba de enseñar inglés a Sofía y en qué escuela la iban a inscribir allá. Ana se dejó caer en un taburete, sintiendo como sus dedos se entumecían. Ahora todo cobraba sentido. No solo quería quitarle a su hija, planeaba llevársela a otro país, a miles de kilómetros, cruzando fronteras y mares, a un lugar donde Ana, con su salario, ni siquiera podría visitarla. «Ana, ¿estás ahí?», preguntó Laura, preocupada. «Sí», respondió Ana apenas en un susurro. Miró a Sofía, que estaba sentada enfrente, observándola con ansiedad. «Laura, te llamo después. Necesito pensar». Colgó y automáticamente empezó a fregar una olla, un gesto mecánico que siempre la ayudaba a calmarse. Necesitaba un plan.
Necesitaba dinero para un abogado, al menos la mitad de lo que Carlos podía pagar. Necesitaba hablar urgentemente con su madre, pedirle que viniera al día siguiente. Y, sobre todo, necesitaba tranquilizar a Sofía, que no le quitaba los ojos de encima, inquieta. «Mamá», dijo Sofía en voz baja, jugueteando con su pulsera de hilos, «papá no te dijo todo. En realidad, nosotros». En ese momento, el teléfono vibró con fuerza sobre la mesita. En la pantalla apareció el número de Carlos y Sofía se sobresaltó, cortando la frase a la mitad. «¿Querías decirme algo?», preguntó Ana, cerrando el grifo. Sofía negó con la cabeza. «No, nada. Creo que iré a hacer la tarea, ¿está bien?». Ana siguió a su hija con la mirada, sintiendo que se le escapaba algo importante. El teléfono seguía vibrando, insistente, exigiendo respuesta. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando el alféizar como un tambor inquietante. El destino le daba apenas 3 días para prepararse para la batalla por lo más valioso que tenía en la vida. La mañana comenzó con el timbre del viejo despertador mecánico, que había sobrevivido a todas sus peripecias familiares. Ana despegó la cabeza de la almohada con dificultad. No había dormido casi nada, repasando una y otra vez en su mente el juicio que se avecinaba y los posibles argumentos de Carlos. Alrededor de las 4 de la madrugada, desesperada por conciliar el sueño, se levantó y comenzó a anotar todo lo que pudiera ser útil, fechas de las visitas que Carlos había faltado, retrasos en el pago de la pensión alimenticia, comentarios hirientes hacia Sofía. Llenó 3 hojas de cuaderno con una pequeña y apretada caligrafía, un verdadero diario de un matrimonio fallido. «Mamá, ¿qué haces tan temprano?». Sofía apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos, vestida con una camiseta vieja que había sido de Ana en su infancia. Parecía tan pequeña y vulnerable. «Estoy preparando el desayuno, cariño». Ana trató de sonreír, ocultando su ansiedad. «Olla y sirniki, como los hace la abuela». «¿Con pasas?». Sofía se animó un poco, sentándose a la mesa. «Claro», Ana le acarició el cabello, «y con crema agria». Afuera, las nubes grises flotaban pesadas. A lo lejos, tronaba, prometiendo otra tormenta. «Qué simbólico», pensó Ana, recordando que el día de su boda con Carlos también había habido tormenta. Entonces lo tomó como una buena señal, pasión, emociones intensas. Ahora, cada trueno le sonaba como un mal presagio. «Sofitas», comenzó Ana con cautela, sirviendo el té en las tazas, «¿recuerdas que ayer querías decirme algo sobre tu papá?». Sofía se tensó de inmediato y bajó la vista a su plato. Sus pequeños dedos apretaron el tenedor hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Nada importante», respondió en voz baja. «Solo que dijo que si me portaba bien, iríamos a Disneylandia en Florida o en Estados Unidos». Ana se quedó helada. Así que era verdad, Laura no había exagerado. Carlos estaba preparando el terreno para irse. «¿Y tú quieres ir a Disneylandia?», preguntó con cuidado. Sofía se encogió de hombros. «No sé. Contigo sí». «Con papá», se interrumpió. «Él ha cambiado. Da miedo». «¿Da miedo?», repitió Ana, sintiendo cómo se le helaban las manos. «¿En qué sentido?». No grita como antes. Sofía jugaba con el tenedor, deshaciendo el sirnik, pero sus ojos están enojados. Y, de repente se calló, escuchando el sonido de la puerta de entrada. Es la abuela. Se escucharon los pasos familiares y el golpeteo del bastón en el pasillo. Carmen, a pesar del derrame que había sufrido, se negaba rotundamente a usar andador, considerándolo cosa de ancianos. En su lugar, usaba un bastón de madera maciza que su difunto esposo, el padre de Ana, había tallado para ella años atrás. «Anita». «Sofitas». La voz de Carmen sonaba más animada de lo habitual. «Tengo noticias». Ana salió al pasillo para ayudar a su madre a quitarse el impermeable.
Carmen, que había sido una imponente profesora de matemáticas, ahora parecía frágil, pero sus ojos conservaban la misma determinación y claridad de siempre. Imagínate que ayer me encontré con Concepción. Empezó Carmen desde la puerta. La misma que trabajaba como secretaria en el juzgado. Me contó muchas cosas interesantes sobre su juez, González Ricardo. Mamá, más bajo, Ana asintió en dirección a la cocina, donde Sofía desayunaba. Oh, cierto. Se corrigió Carmen. El caso es que es un hombre decente, de principios. En los 90 incluso intentaron despedirlo porque se negó a participar en un turbio asunto con los apartamentos de los veteranos. Pero resistió. Y además, se inclinó hacia el oído de su hija, tiene una hija que cría solo. Su esposa murió hace unos 5 años. Así que entiende a las madres solteras. A Ana se le alivió un poco el corazón. Era la primera buena noticia en 2 días. Y otra cosa, continuó Carmen, sacando un viejo Nokia de su gastada bolsa. Hablé con el tío Federico. ¿Te acuerdas? Nos arregló la instalación eléctrica el año pasado. Su sobrino es abogado, trabaja en una asesoría en la calle Bolívar. Aceptó ayudarnos. Gratis. ¿Gratis? Repitió Ana con desconfianza. En su mundo, nada era gratis. Bueno, casi, admitió Carmen, algo avergonzada. Le prometí darle clases de matemáticas a su hijo este verano. Un cabeza hueca tremendo, apenas pasó al 8º grado. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que nos ayudará con los documentos y nos dirá cómo comportarnos. Ana abrazó a su madre, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. En los momentos más difíciles, siempre había personas dispuestas a tenderle una mano. Tal vez ahí estaba la verdadera riqueza, no en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en las redes humanas invisibles de apoyo que te salvan en los peores momentos. Carmen se quedó con Sofía mientras Ana fue a reunirse con el joven abogado, Diego. El tío Federico no había exagerado, su sobrino realmente sabía lo que hacía. Con poco más de 30 años, hablaba con confianza, de manera clara, sin la jerga legal que tanto temía Ana. La situación es complicada, pero no desesperada, resumió Diego después de revisar los documentos que Ana había traído. Hoy en día los tribunales suelen dejar a los niños con las madres, especialmente a las niñas. Pero tenemos que estar preparados para un juego sucio. Por lo que me has contado, tu exmarido está decidido. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Ana, apretando nerviosamente la taza de café frío entre las manos. Estaban sentados en una pequeña cafetería cerca de la asesoría, y a Ana le parecía que todos a su alrededor escuchaban su conversación. Primero, necesitamos cartas de recomendación, una de la escuela sobre Sofía, otra de tu trabajo sobre ti. Y sería ideal conseguir testimonios de vecinos que puedan confirmar que eres una buena madre y que tienes una relación cercana con tu hija. Con los vecinos no habrá problema, asintió Ana. Doña Rosita, la de abajo, cuida de Sofía cuando mamá no puede. Y don Eduardo, del 5º piso, le enseña a jugar ajedrez. Perfecto. Diego anotó algo en su libreta. Segundo, debemos averiguar qué planea exactamente tu exmarido, qué argumentos va a presentar y qué pruebas tiene. Tengo una amiga, Laura, empezó Ana con duda. Por casualidad escuchó a Carlos hablar con su nueva pareja. Planean irse a Estados Unidos. Diego silbó suavemente. Eso cambia todo. El tribunal tendrá muy en cuenta ese detalle, sacar a un niño del país para vivir en el extranjero sin el consentimiento del otro padre es un argumento muy fuerte a nuestro favor. ¿Pero cómo lo probamos?, preguntó Ana, desconcertada. Solo tenemos el testimonio de Laura. Primero, tu amiga puede testificar, Diego tamborileó con su bolígrafo en la mesa. Y segundo, hay otra opción. No es un recurso estándar, pero es efectivo. ¿Mencionaste que tu hija habló de Disneylandia en Estados Unidos? Ana asintió.
Entonces, la niña sabe algo. Si preparamos bien a Sofía para el juicio. No. Lo interrumpió Ana con firmeza. Nada de prepararla. No voy a usar a mi hija como un arma contra su padre, aunque él lo merezca. Sofía debe decir solo la verdad, y solo lo que ella quiera decir. Diego la miró fijamente y luego, por primera vez en toda la reunión, sonrió. Tiene razón. Y eso es otro punto a su favor, usted realmente piensa en el bienestar de su hija, no en ganar una guerra contra su exmarido. Cuando Ana regresó a casa, la esperaba una sorpresa. En el pasillo había 2 enormes bolsas con el logo brillante de una tienda de ropa infantil de lujo. ¿Qué es esto?, preguntó, descalzándose. Carlos las trajo, respondió Carmen con tono tenso. Hace unos 20 minutos. Dijo que compró ropa nueva para Sofía para el juicio. Y también dejó esto. Le tendió un sobre. Dentro había un cheque por 5,000 pesos y una nota escrita con la letra familiar de su exmarido, para el abogado. No quiero que parezcas una pobretona. Ana arrugó la nota. Un truco típico de Carlos, humillar ofreciendo una supuesta ayuda, tratar de comprar la simpatía de su hija con regalos caros, mostrar su superioridad. ¿Sofía lo vio?, preguntó Ana. Sí. Carmen se dejó caer pesadamente en una silla del pasillo, pero ni siquiera miró las bolsas. Dijo que ya tiene vestido para el juicio. Ese azul del mundo infantil que compramos para Año Nuevo. ¿Te acuerdas? Ana asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Su niña, su valiente pequeña. En ese momento, desde la habitación sonó el tono de llamada del móvil de Sofía. Un tono polifónico sencillo, el modelo más barato que Ana había podido comprarle para su cumpleaños. Sofía salió corriendo de la habitación, sosteniendo el teléfono como si fuera a explotar. Mamá, es papá. Ana tomó el teléfono, echando un vistazo a la pantalla. De fondo, la imagen de ellas dos juntas, tomada el año pasado en un viaje al lago, una pequeña felicidad conseguida tras muchos meses de ahorro. Hola. Intentó mantener la voz serena. Pásame con mi hija, ordenó la fría voz de Carlos. Carlos, escucha. Pásame con mi hija, repitió, o grabaré esta llamada y la usaré en el juicio como prueba de que obstaculizas nuestra comunicación. Ana cerró los ojos y contó hasta 5 para calmarse. Luego extendió el teléfono. Sofía, tu papá quiere hablar contigo. Sofía tomó el teléfono. Al principio solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, aunque su interlocutor no podía verla. Luego su rostro mostró desconcierto, que poco a poco se transformó en preocupación. Pero papá, no puedo. Mamá, no. Sofía tartamudeaba, su voz temblaba. Ana se acercó, estudiando con inquietud el rostro de su hija. ¿Qué le estaba diciendo Carlos? Está bien, entendí, dijo finalmente Sofía con una voz extraña, apagada. Hasta mañana. Colgó y le devolvió el teléfono a su madre en silencio. ¿Qué te dijo?, preguntó Ana en voz baja. Sofía negó con la cabeza. Nada importante. Me preguntó si me gustaron los regalos. Pero Ana vio que su hija mentía. Sus nudillos blancos y el labio mordido la delataban. Tenía el mismo aspecto que cuando temía confesar una mala nota o una taza rota. Sofía, cariño, Ana se agachó para mirarla a los ojos. Pase lo que pase, siempre puedes contarme lo que te diga papá. No me voy a enojar. De verdad, eso es lo más importante. Sofía asintió, pero sus ojos seguían recelosos, asustados. Voy a hacer la tarea, murmuró, y desapareció en su habitación. Ana intercambió una mirada con su madre. Algo no está bien. Para nada bien, dijo Carmen en voz baja. A los niños no se les engaña, sienten la falsedad a kilómetros. Y Sofita siente que su padre está jugando un juego sucio.
Temo que es un juego de apuestas muy altas, susurró Ana, mirando la puerta cerrada de la habitación de su hija. Esa noche, Ana tampoco pudo dormir. Permaneció con los ojos abiertos, escuchando la respiración tranquila de Sofía en la cama de al lado. Su habitación era tan pequeña que las camas casi se tocaban. Ana podía alargar la mano y acariciar la mejilla de Sofía, pero ahora, mirando a su hija dormida, sentía que entre ellas se había abierto un abismo invisible de miedo y secretos. Afuera, la lluvia seguía golpeando, y en su monótono rumor Ana creía escuchar el tic-tac del reloj, marcando las horas que quedaban antes del juicio. En unas pocas horas se decidiría su destino. Y fuera cual fuera el plan de Carlos, por sucio que fuera el juego, ella lucharía para poder seguir escuchando cada noche la respiración tranquila de su niña tan cerca. El día del juicio amaneció sorprendentemente soleado, como si la propia naturaleza quisiera animar a Ana. Los rayos del sol se colaban a través de las cortinas ligeras, dibujando sombras caprichosas en la pared. Ana se despertó antes de que sonara el despertador, con una sensación de pesadez en todo el cuerpo. Los miedos de la noche no desaparecieron con el amanecer. «Mamá, ¿ya estás despierta?» Sofía apareció en la puerta de la habitación, vestida con aquel vestido azul del que había hablado la abuela. Simple pero elegante, resaltaba el color de sus ojos, tan azules como los de Ana. «Sí, cariño», Ana se acercó a su hija, acomodando un mechón rebelde. «¿Cómo te sientes?» Sofía se encogió de hombros. «Bien». «Mamá, ¿puedo llevar la tablet?» «¿La tablet?» Ana se sorprendió. Era una tablet vieja, comprada de segunda mano a una colega, que Sofía usaba principalmente para estudiar. ¿Para qué? Bueno, la niña dudó, jugando con el borde de su vestido. Por si me aburro esperando. ¿Puedo leer o jugar a algo? A Ana le pareció extraño que pensara en juegos en un día tan importante, pero quizá era su forma de distraerse del nerviosismo. «Está bien», asintió al fin. «Pero ponla en modo silencio para no molestar a nadie». En la cocina, Carmen ya estaba ocupada, más animada y organizada que nunca. Hoy llevaba su mejor traje, azul oscuro con un discreto brillo, de los tiempos en que enseñaba en la escuela. Apenas llevaba joyas, solo unos modestos pendientes de perla, regalo de su esposo por su 30º cumpleaños. «Ya está listo el té», informó, señalando la mesa. Té de Ceilán, del bueno, que guardaba de reserva. Sándwiches de jamón y queso. Y para Sofitas, su pastel de requesón favorito, con pasas y albaricoque, como le gusta. Ana le sonrió agradecida. En los momentos críticos, su madre siempre lograba movilizarse, como si sacara fuerzas extra de algún rincón escondido. Quizá era la herencia de una infancia difícil en la posguerra, cuando solo los más fuertes sobrevivían. «¿Vendrás con nosotras?», preguntó Ana, sentándose a la mesa. «Claro que sí». Carmen se sintió casi ofendida por la pregunta. «Por supuesto que voy». Laura prometió encontrarnos directamente en el tribunal. «Y también llamé a doña Marta, ¿recuerdas? La vecina del apartamento 42. Dijo que se acuerda de cuando Carlos golpeaba la pared con el puño, cuando tú aún vivías con él. Está dispuesta a testificar si es necesario». Ana negó con la cabeza. «No creo que lleguemos a eso, mamá. Espero que el juez nos escuche y tome la decisión correcta sin necesidad de tantos detalles». En realidad, Ana no quería convertir la audiencia en un espectáculo vergonzoso. A pesar de todo lo que había pasado, no deseaba humillar públicamente a su exmarido ni pintarlo como un monstruo ante su hija. Prefería que Sofía, con el tiempo, entendiera por sí misma el carácter de su padre. Su deber como madre era dejarle la posibilidad de amar a ambos padres. Llegaron al edificio del Tribunal de Distrito media hora antes de la hora fijada. El edificio de estilo colonial, con altas columnas y yeso desconchado, se veía austero e intimidante. Frente a la entrada, la gente esperaba con rostros preocupados, unos fumaban nerviosamente,
Otros repasaban sus discursos, otros simplemente miraban fijamente al vacío. Anita. De entre la multitud emergió Laura, con un vestido de flores, demasiado alegre para un juicio, pero tan propio de su naturaleza optimista. Abrazó a su amiga y le susurró al oído: todo va a salir bien, ya verás. Vi a Carlos, llegó con su rubia y un tipo estirado en traje. Debe ser su abogado. Laura, por favor, pidió Ana en voz baja, nada de comentarios, no delante de Sofía. Miró alrededor, pero su hija ya se había apartado junto con su abuela, mirando algo en el escaparate de un pequeño kiosco de papelería. Claro, claro. Se apresuró a decir Laura. Es que estoy nerviosa por ustedes. No dormí nada buscando en internet cómo suelen resolverse estos casos. En la mayoría de los casos, los jueces dejan a los niños con sus madres, especialmente si son niñas. Salvo que el padre logre demostrar que la madre representa un peligro para el niño o no puede ofrecerle condiciones de vida adecuadas, se oyó una voz masculina detrás de Ana. Era Diego, el joven abogado que Carmen les había recomendado. Hoy lucía especialmente impecable, con un traje gris oscuro, la barba recortada con precisión y un maletín de aspecto serio. Ese es precisamente el argumento que utilizará el abogado de tu exmarido, añadió, estrechándole la mano a Ana. Tratará de presentarte como una madre incapaz de ofrecer una vida digna, alegará las condiciones precarias de vivienda, el bajo ingreso y la falta de oportunidades para el desarrollo de la niña. Pero eso no es verdad, exclamó Laura. Enites hace de todo para que Sofía tenga lo mejor. Tranquilos, tranquilos. Diego miró a su alrededor. Aquí no es lugar para emociones. Todos los argumentos solo dentro de la sala. Ahora mejor concentrémonos. Llevó a Ana a un lado y le dio instrucciones una vez más: hablar de manera clara y directa, no caer en provocaciones del abogado de Carlos, no interrumpir aunque oyera mentiras descaradas. Todas las refutaciones solo cuando el juez le diera la palabra. Bueno, concluyó Diego, mirando el reloj, es hora. ¿Estás lista? Ana asintió en silencio. Notó cómo Sofía se tensaba cuando entraron en el edificio del tribunal. La niña apretaba fuertemente la mano de su abuela y sostenía su tablet, que había encendido de antemano por alguna razón. La sala de audiencias era más pequeña de lo que Ana imaginaba por las películas y series. Apenas unos pocos bancos gastados, el estrado del juez, la mesa del secretario. El parquet crujía bajo los pies y en las paredes colgaban retratos descoloridos de antiguos funcionarios. Carlos ya estaba allí, sentado en la primera fila, con la espalda recta, más seguro de sí mismo que nunca. A su lado, una rubia impecablemente arreglada en un traje de oficina, debía ser Valeria. Detrás de ellos, un hombre de rostro pétreo y desagradable, Méndez, el famoso abogado. Cuando Ana entró, Carlos se volvió y en su mirada apareció una expresión extraña, una mezcla de satisfacción y miedo. Fue tan inesperado que Ana se quedó un instante desconcertada. Sofía caminaba tras ella, abrazando su tablet contra el pecho. No miró hacia su padre, pero Ana notó que la niña se estremeció cuando Carlos dijo en voz alta: «Sofitas, ven aquí. Te he echado de menos». Sofía se detuvo y miró a su madre con incertidumbre. «Ve, si quieres», dijo Ana suavemente, aunque por dentro sentía un mal presentimiento. Sofía se acercó lentamente a su padre, todavía abrazando la tablet. Carlos la abrazó con un solo brazo y le plantó un beso ruidoso y exagerado en la mejilla. Valeria sonrió de manera forzada y extendió la mano para saludarla, pero Sofía fingió no ver el gesto. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Carlos, señalando la tablet. «¿Es nueva? ¿Te la compró mamá?». «No, es vieja», respondió Sofía en voz baja. «La misma de siempre». «Ah, esa baratija», Carlos hizo un gesto despectivo con la mano. «No importa, pronto tendrás una de verdad, el último modelo, y tu propia habitación con vista al mar, en América», añadió, con énfasis.
Sofía guardó silencio, pero Ana vio cómo los dedos de su hija apretaban aún más la tablet. Algo estaba pasando, algo que aún no entendía. Todos de pie. El tribunal, anunció el secretario, y todos se levantaron. El juez Ricardo González resultó ser un hombre delgado, de unos 55 años, con profundas arrugas en la frente y unos ojos cansados pero atentos. Hojeó rápidamente los documentos del caso y luego recorrió con la mirada a los presentes. Caso sobre el lugar de residencia de la menor Ramírez Sofía, pronunció en tono oficial. Demandante, Ramírez Carlos, padre de la menor. Demandada, Moreno Ana, madre de la menor. Solicito al demandante que exponga su reclamación. El abogado de Carlos se levantó de su asiento. Su discurso era fluido, preciso, como si lo hubiera ensayado muchas veces. Habló sobre la estabilidad económica del padre, el alto nivel de vida que podía ofrecer, el amplio apartamento y la escuela privada, sobre la importancia de una educación paterna completa. Luego, mencionó las condiciones modestas de la madre, sus largas jornadas de trabajo, la supuesta incapacidad de prestarle suficiente atención a la niña e incluso los problemas de salud de la abuela de la menor. Ana escuchaba el discurso sintiendo como una oleada de ira crecía dentro de ella. Carlos estaba tergiversando toda su vida, convertía su sacrificio en negligencia, su lucha por sobrevivir en falta de cuidado, su amor en incapacidad de ser una buena madre. Además, continuó el abogado, existen indicios de que la menor expresa su deseo de vivir con su padre. Solicitamos que el tribunal escuche la opinión de Sofía Ramírez, quien tiene la edad suficiente para manifestarla. El juez asintió y luego se dirigió a Ana y a su abogado. Tiene la palabra la parte demandada. Diego empezó a hablar con calma, de manera razonada, sin el dramatismo del abogado de Carlos. Relató cómo Ana, todos esos años, había cuidado sola de su hija, compaginando dos trabajos para poder darle todo lo necesario, cómo había creado un ambiente de amor y apoyo para Sofía a pesar de las difíciles circunstancias. Mencionó que Carlos pagaba la pensión alimenticia de manera irregular y que a menudo faltaba a las visitas programadas con su hija. Y lo más importante, Diego hizo una pausa. Tenemos motivos para creer que el demandante planea trasladarse con la menor fuera del país, a los Estados Unidos, para residir allí de manera permanente, sin el consentimiento de la madre, con quien la menor ha vivido toda su vida consciente. Consideramos que un cambio tan radical no responde al interés superior de Sofía. Un leve murmullo recorrió la sala. El juez frunció el ceño y miró a Carlos. ¿El demandante planea salir del país con la menor? El abogado de Carlos se inclinó rápidamente hacia su cliente, susurraron algo, y luego se enderezó. Su señoría, mi representado efectivamente tiene planes profesionales relacionados con un trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, eso no implica una mudanza inmediata. Además, incluso en caso de residencia en el extranjero, el padre garantiza una comunicación regular de la menor con su madre, incluyendo visitas durante las vacaciones. El juez golpeó pensativo la mesa con su bolígrafo y luego recorrió con la mirada a todos los presentes. El tribunal toma en cuenta los argumentos de ambas partes. Sin embargo, antes de emitir un fallo, quisiera escuchar la opinión de Sofía. Se volvió hacia la niña, que ahora estaba sentada entre Ana y Carmen. Sofía, tienes 12 años, suficiente edad para expresar tu opinión. Dime, ¿con quién te gustaría vivir, con tu mamá o con tu papá? La sala quedó en completo silencio. Ana sintió un nudo en el corazón. Nunca había hablado con su hija sobre la posibilidad de elegir entre sus padres, no quería ponerla en esa situación. ¿Y si Carlos tenía razón? ¿Y si Sofía realmente quería vivir con su padre en una casa grande, con comodidades y nuevas oportunidades? Sofía se levantó lentamente. Su pequeña figura, vestida con el vestido azul, parecía tan frágil e indefensa en la inmensa sala del tribunal. Abrazaba su tablet contra el pecho como si fuera un escudo. Comenzó, pero su voz se quebró.
Sofía carraspeó y continuó con un poco más de firmeza: quiero vivir con mi mamá. Carlos se levantó de un salto. Sofía. En su voz se percibía una advertencia. Ayer me dijiste algo muy diferente. Dijiste que querías vivir conmigo y con Valeria en nuestro nuevo apartamento en Miami. Orden en la sala. Ordenó el juez con severidad. Señor Ramírez, tendrá su oportunidad de hablar. Su señoría. Intervino rápidamente el abogado de Carlos. Es evidente que la menor está bajo la presión de su madre. Solicitamos que se entreviste a la niña en ausencia de los padres. El juez reflexionó y luego asintió. Tal vez tenga razón. Sofía, me gustaría hablar contigo en mi despacho, sin tus padres ni los abogados, solo tú y yo. ¿Estás de acuerdo? Sofía miró a su madre, confundida. Ana le devolvió una mirada alentadora. Confiaba en su hija y sabía que, sin presiones, diría la verdad. Yo, preferiría quedarme aquí, dijo Sofía en voz baja pero segura. Y necesito mostrarles algo a todos. ¿Qué es lo que quieres mostrar, Sofía? Preguntó el juez con amabilidad. Sofía respiró hondo y luego miró directamente a su padre. Ayer por la noche papá me llamó. Me dijo, me amenazó que si no decía en el juicio que quiero vivir con él, entonces, su voz tembló, entonces haría que le quitaran la custodia a mamá, que conoce a las personas correctas que pueden arreglarlo todo, que me sacarían de su lado y me mandarían a un orfanato, y que así nunca más volvería a verla. La sala quedó en un silencio sepulcral. Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Así que de eso había tratado esa llamada, de ahí venía el terror en los ojos de Sofía. Eso es mentira, gritó Carlos, poniéndose de pie. Se lo inventó. Ana la manipuló. Silencio. El juez golpeó la mesa con su mazo. Sofía, esa es una acusación muy seria. ¿Puedes probar lo que dices? Entonces Sofía levantó su tablet. ¿Puedo mostrar un video? ¿Un video? El juez alzó ligeramente las cejas, mostrando por primera vez una señal de sorpresa durante toda la audiencia. Eso es manipulación, vociferó Carlos, enrojeciendo rápidamente. Su abogado se levantó de inmediato y le puso una mano en el hombro en un intento de calmarlo. Su señoría, dijo Méndez con aparente serenidad, aunque su mejilla temblaba ligeramente. Nos oponemos a la exhibición de cualquier material audiovisual obtenido sin el consentimiento de mi cliente. Eso constituye una violación del derecho a la privacidad previsto en el artículo. Yo decidiré qué pruebas son admisibles, lo interrumpió el juez con calma pero firmeza. Se volvió hacia Sofía. Sofía, ¿qué video quieres mostrar? Sofía respiró hondo. Sus pequeños dedos apretaban con fuerza la tablet, los nudillos blancos de tensión. Anoche, empezó con voz baja pero clara. Después de que papá llamó, me asusté. Me dijo que si no decía que quería vivir con él, haría que nunca volviera a ver a mamá. Tragó saliva y continuó con un poco más de firmeza. Recordé que en clase de informática nos enseñaron sobre la función de grabación de pantalla. Así que cuando papá me llamó de nuevo esta mañana para recordarme lo que debía decir en el juicio, grabé nuestra conversación. Aquí está, dijo, extendiendo la tablet hacia el juez. Él dudó un momento, miró a los representantes de ambas partes. Señor Méndez, señora Moreno, ¿alguna objeción para que veamos esta grabación? Carlos susurraba furiosamente algo a su abogado, pero Méndez ya había comprendido que la situación se le escapaba de las manos. Si la niña realmente tenía grabadas las amenazas, oponerse solo empeoraría las cosas para su cliente. Su señoría, mi representado no se opone a la exhibición, dijo el abogado con visible desgana. Confiaba en que la grabación podría ser malinterpretada por la niña. Ana asintió en silencio, dando su consentimiento. Estaba tan impactada por lo que acababa de oír que apenas comenzaba a darse cuenta de la astucia del plan de Sofía con la tablet.
Muy bien, el juez asintió al secretario. Conecten el dispositivo a la computadora para que todos puedan ver el video. La joven secretaria, vestida con una blusa formal y gafas sujetas con una cadena, tomó la tablet de Sofía y, con cierta torpeza, evidentemente no era un procedimiento habitual en el tribunal, la conectó al ordenador. En la gran pantalla colgada en la pared apareció la imagen. Sofía pulsó reproducir. Se oyó una voz algo distorsionada, pero inconfundible, la de Carlos. Así que recuerda lo que acordamos, dile al juez que quieres vivir conmigo y con Valeria, y que mamá siempre está trabajando y tú te quedas sola en casa sin supervisión. Pero eso no es verdad, papá. Se oyó la voz temblorosa de Sofía. Nunca estoy sola. Siempre están mamá, la abuela o doña Rosita del primer piso. ¿Y qué importa?, gruñó Carlos. ¿No entiendes lo que está en juego? Es tu futuro. Tu propio cuarto, comida decente, viajes al extranjero en vez de esta miseria. Y si te resistes, acabarás en un orfanato. ¿Por qué en un orfanato? La voz de Sofía estaba llena de un miedo genuino. Porque si no haces lo que te digo, voy a pedir que le quiten la custodia a tu madre. Tengo contactos, Sofía. Contactos importantes. Haré que servicios sociales inspeccionen todo, esa posilga donde viven, que tu madre te deja con una anciana enferma. Se inventarán algo de alcoholismo o de comportamiento inadecuado y listo. Te mandarán a un orfanato, y cuando todo se calme, yo te recogeré, en unos 6 meses. Pero a tu madre no la volverás a ver nunca más. ¿Eso quieres? No, papá, la voz de Sofía era ahora apenas un susurro, cargada de lágrimas. No quiero ir a un orfanato. Quiero vivir con mamá. Entonces haz lo que te digo. Cortó Carlos. Y ni una palabra de Estados Unidos. ¿Entendiste? Nadie debe saber que nos iremos justo después del juicio. Le dirás al juez que amas a tu papá y quieres vivir con él. Eso es todo. Fin de la llamada. Nos vemos mañana. La grabación se detuvo. En la sala reinaba un silencio sepulcral. Ana sentía un nudo en la garganta, las manos le temblaban. Valeria, sentada junto a Carlos, se apartó de él. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y repulsión. Incluso el abogado Méndez parecía desconcertado, su seguridad se había evaporado. El juez carraspeó y luego miró a Sofía. Sofía, ¿puedes confirmar que esa es realmente una conversación con tu padre y que la grabación no ha sido manipulada? Sí, respondió firmemente la niña. Papá me llamó hoy a las 8:10 de la mañana. Aún no había desayunado, estaba en la cocina. Y la grabación es solo una función de la tablet. Solo apreté un botón y ya. Mentira. Gritó Carlos poniéndose de pie. Todo esto lo planeó Ana. Le enseñó qué decir y la obligó a grabar esta farsa. Señor Ramírez, siéntese. Ordenó el juez con severidad. ¿Está diciendo que la voz de la grabación no es la suya? Carlos dudó. Negarlo sería absurdo. Una prueba pericial fonográfica identificaría fácilmente su voz. Es mi voz, pero no fue así. Solo le estaba explicando a mi hija las consecuencias de quedarse con una madre que no puede cuidarla. Amenazar a una niña con enviarla a un orfanato es, según usted, explicar consecuencias? Dijo el juez en tono tranquilo, pero con un filo de acero en su voz. Se volvió hacia Sofía. Dime, por favor, ¿tu padre te ha hablado en ese tono antes? ¿Te ha amenazado a ti o a tu mamá? Sofía vaciló y luego asintió. Sí, pero no tan fuerte. Decía que si me portaba mal, dejaría de pagar la pensión y mamá y yo pasaríamos hambre. O que si no hacía lo que él quería, me prohibiría ver a la abuela. ¿Y por qué decidiste grabar esta conversación? Porque Sofía apretó los puñitos, reuniendo valor, porque tenía miedo de que nadie me creyera. Que papá dijera que me lo había inventado todo. Él siempre hace eso,
dice una cosa y luego actúa como si nunca lo hubiera dicho. O dice que entendí mal. Ana escuchaba a su hija con un asombro creciente. ¿Cuándo había crecido tanto? ¿Cuándo se había vuelto tan perspicaz? ¿Y cuánto debía haber soportado sola, sin compartirlo para no preocupar a su madre más de la cuenta? El juez golpeó pensativamente la mesa con el bolígrafo y luego se dirigió a las partes. Creo que es necesario un receso. El tribunal se retira para deliberar. La audiencia continuará en 1 hora. En el pasillo del tribunal, Ana abrazó a su hija con fuerza. Sofitas, mi niña. Susurraba entre lágrimas. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué no dijiste que papá te hablaba así? No quería preocuparte, mamá, respondió simplemente Sofía. Ya te preocupas mucho y trabajas tanto. Yo podía manejarlo. Ana se quedó impresionada por esa sabiduría prematura y esa ternura protectora. Su hija la había protegido a ella, como ella había protegido a su hija. Un círculo de amor y protección que habían construido juntas, madre, hija, abuela. Ainitas, dijo Carmen acariciando el hombro de su hija. No te culpes. Hiciste todo bien. Y Sofitas es una campeona. Igualita a su bisabuela, también era muy despierta para su edad. Laura, que había estado sentada en silencio todo el tiempo, rompió a llorar de pronto. Yo lo sabía. Desde que lo conociste te lo dije, Ainitas, ese tipo no me gusta. Y mira lo que planeaba, mandar a la niña a un orfanato. Si lo tuviera enfrente. Tranquila, tranquila. Ana sonrió entre lágrimas. Todo salió bien, gracias a Sofía. En ese momento se les acercó Diego, el joven abogado, que hasta entonces había estado conversando con colegas en otro extremo del pasillo. Hablé con el secretario del juez, dijo en voz baja, inclinándose hacia Ana. Parece que González quedó muy impresionado por lo que hizo Sofía. Últimamente estamos viendo una epidemia de casos de divorcio donde los padres usan a los hijos como armas y los jueces están tan cansados de esto como los propios niños. Así que las probabilidades son muy buenas. Muy buenas. 1 hora después, todos volvieron a reunirse en la sala del tribunal. Carlos estaba más sombrío que nunca, ya sin Valeria, quien, al parecer, había decidido distanciarse de un hombre capaz de amenazar a su propia hija con enviarla a un orfanato. Su abogado también lucía abatido y garabateaba furiosamente en su libreta sin levantar la cabeza. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. González tenía un semblante serio, pero Ana creyó ver en la comisura de sus ojos algo parecido a un alivio, como si se sintiera satisfecho de que el desenlace del caso fuera evidente y no tuviera que debatirse en una decisión difícil. El tribunal, habiendo examinado los materiales del caso y escuchado las declaraciones de las partes, comenzó con tono oficial, dicta sentencia, se rechazan las pretensiones del ciudadano Ramírez Carlos. Se establece que el lugar de residencia de la menor Sofía Ramírez será el domicilio de su madre, Ana Moreno. Ana sintió como una cálida oleada de alivio la invadía. Sofía le apretó la mano en silencio. Además, continuó el juez, ahora con un tono más severo, basándose en las pruebas presentadas de presión psicológica ejercida por el padre sobre la menor, el tribunal considera necesario restringir temporalmente el régimen de visitas de Carlos Ramírez. Las visitas deberán realizarse en presencia de un psicólogo en un lugar habilitado para ello, no más de 1 vez por semana, hasta que los especialistas determinen que dicho contacto no representa un daño psicológico para la niña. El juez miró directamente a Carlos, sin rastro de sonrisa. Debo advertirle, señor Ramírez, que futuros intentos de intimidación o manipulación hacia la menor podrían conducir a la pérdida total de la patria potestad. Le aconsejo que reflexione seriamente sobre su comportamiento. Carlos permanecía sentado, con los dientes apretados, blanco de furia contenida. Su abogado le susurraba algo al oído, pero él parecía no escucharlo. «Se levanta la sesión», anunció el juez golpeando el mazo. Cuando salieron del edificio,
El cielo ya se había despejado tras la lluvia matutina. El aire olía a frescura y hojas mojadas. Ana inhaló profundamente, sintiendo cómo se deshacía el peso invisible que había llevado sobre los hombros durante todos esos días. «Invito a todos a casa a comer pastel», anunció Carmen, radiante de felicidad. «Esta mañana horneé uno con la receta de la abuela, de cerezas y nueces. Sabía que hoy había algo que celebrar». «Yo me apunto», exclamó Laura. «Y voy a comprar champán en el camino». «Sin alcohol», añadió rápidamente, mirando a Sofía. «¿Puedo pedir un helado?», preguntó Sofía en voz baja, mirando a su madre. «Claro, mi cielo». Ana le pasó un brazo por los hombros. «Hoy se puede todo. ¿Sabes qué? Mañana vamos a tomarnos el día libre. Yo pediré permiso en el trabajo y tú en la escuela. Iremos al parque, daremos un paseo en bote, como te gusta. Te lo has ganado». Sofía sonrió, y de pronto su atención se desvió hacia una figura oscura que cruzaba rápidamente el estacionamiento. Era Carlos, que se dirigía a su coche encorvado, sin mirar a nadie. «Mamá». Sofía tiró de la manga de Ana. «¿Puedo ir un minuto? Quiero decirle algo a papá». Ana dudó. Después de todo lo que había pasado, no le gustaba la idea de dejar a su hija acercarse a Carlos, aunque fuera solo por unos instantes. Pero algo en los ojos de Sofía, una mezcla de determinación y compasión, la hizo asentir. «Está bien, pero iré contigo. No muy lejos, solo estaré cerca». Se acercaron a Carlos, que ya abría la puerta de su coche. Al verlas, se detuvo. Su rostro se torció de rabia. «¿Qué más quieren?», gruñó entre dientes. «Ya consiguieron lo que querían». «Papá», dijo Sofía en voz baja. «No quería que fuera así, de verdad. Solo quería quedarme con mamá. Me traicionaste». Su voz sonaba dolida. «Yo quería darte lo mejor, ¿y tú?». «Lo mejor para mí es estar con mamá», respondió Sofía simplemente. «Y no quiero que desaparezcas de mi vida. Pero por favor, no nos amenaces más. Vamos a ser una familia normal, aunque no vivamos juntos». Carlos la miró largo rato, con una mezcla de rabia, sorpresa y algo más, un destello de comprensión. Luego, sin decir una palabra, se subió al coche y cerró de golpe la puerta. El motor rugió y el coche salió disparado. «Pensé que se disculparía», murmuró Sofía, mirando el coche alejarse. «Para disculparse se necesita valor», Ana le pasó un brazo por los hombros, mucho más que para hacer amenazas. «Tal vez algún día lo encuentre». Volvieron despacio hacia donde las esperaban Carmen, Laura y Diego. El día avanzaba hacia el atardecer y el sol teñía las nubes de un suave color rosado. «¿Sabes?», dijo Ana, mirando el horizonte. «No nos mudaremos de nuestro piso, aunque algún día podamos permitirnos algo mejor». «¿Por qué?», preguntó Sofía, sorprendida. «Porque ese es nuestro hogar. No son las paredes las que hacen un hogar, sino las personas que viven en él. Tú, yo, la abuela, nosotros somos el hogar. Y nada podrá destruirlo mientras estemos juntos». Sofía sonrió por primera vez en muchos días, una sonrisa abierta y despreocupada, como una niña. «Sí, mamá, nosotros somos el hogar». Había pasado medio año. El sol de abril llenaba de luz la pequeña cocina, jugando en los reflejos de los platos recién lavados. Ana removía el sancocho. Los sábados siempre cocinaba algo especial para cenar en familia sin prisas, una tradición que habían adoptado después de aquella memorable audiencia en el tribunal. «Mamá, mira qué 5 saqué». Sofía irrumpió en la cocina agitando su cuaderno. En esos meses parecía haber florecido. La antigua cautela había desaparecido, había vuelto su risa infantil, sus mejillas estaban sonrosadas. Había retomado sus clases en la academia de danza, a las que el año anterior había tenido que renunciar por falta de dinero. «Muy bien»,
mi cielo. Ana besó a su hija en la coronilla. ¿Sobre qué escribiste? Sobre el sistema legal y la protección de los derechos de los menores, informó Sofía con un aire importante. Hasta hablé un poco de nuestro juicio. La señora Estrella dijo que desarrollé muy bien el tema y que podría ser una gran abogada. Ana sonrió. Después de todo lo que habían vivido, Sofía había soñado con convertirse en abogada de familia, para defender a niños como ella. Y seguro que lo lograrás, dijo Ana con convicción. Si es lo que quieres, claro. Sonó el timbre de la puerta. Era Carmen. Tras el juicio, se había mudado con su hija y nieta. Al principio dijo que sería solo por un par de semanas para ayudarlas, pero al final se quedó. Su pequeña pensión y su ayuda en la casa eran invaluables y parecía haber rejuvenecido al dejar de vivir sola. La soledad es el peor enemigo de la vejez, solía repetir. Mis niñas, exclamó Carmen entrando, con una bolsa de compras en una mano y un ramo de rosas en la otra. Son para ustedes. En el mercado había una abuelita vendiendo, tan simpática con su pañuelo como en mi infancia. No pude resistirme. Sofía cogió las flores con entusiasmo y corrió a buscar un florero. Carmen se sentó en el taburete, respirando un poco agitada, su corazón a veces le daba problemas. Anita, bajó la voz, abajo está Carlos. Lo vi cuando subía. Está sentado en su coche mirando hacia nuestras ventanas. Ana se tensó. Después del juicio, Carlos había desaparecido de sus vidas durante meses. Había escuchado de conocidos que finalmente se había ido a Estados Unidos, solo, sin su nueva pareja. Valeria, al parecer, había roto con él poco después del juicio, negándose a compartir su vida con alguien capaz de amenazar a su propia hija. ¿Estás segura? Completamente, asintió Carmen. Al principio no lo reconocí, está cambiado, más demacrado. Pero es él, sin duda. El timbre volvió a sonar, sobresaltándolas a todas. Ana miró por la mirilla. Allí estaba Carlos, pálido, con una chaqueta sencilla en lugar de su habitual abrigo caro, y con una bolsa en la mano. Sofía. Ana se giró hacia su hija, que estaba arreglando las rosas en el florero. ¿Es tu papá? Sofía se quedó inmóvil. Su rostro se tensó. Desde el juicio, Carlos no había asistido a ninguna de las visitas supervisadas que el psicólogo había establecido. Al principio Sofía se preocupó, luego se resignó, pero Ana sabía que en el fondo su hija aún esperaba que su padre reapareciera en su vida, esta vez de verdad, sin manipulaciones ni dobles intenciones. ¿Quieres que le diga que no estás?, preguntó Ana en voz baja. Sofía dudó un momento y luego negó con decisión. No, quiero hablar con él. Ana se acercó a la puerta y la abrió. Carlos había cambiado, había adelgazado, tenía ojeras marcadas y las primeras canas destacaban en su cabello oscuro, a pesar de que apenas había cumplido 40. Hola, Anita, hablaba en voz baja, sin la antigua arrogancia. Quería. ¿Puedo ver a Sofía? Ana se hizo a un lado, dejando que él entrara en el apartamento. Carmen, con los labios apretados, se retiró demostrativamente a la cocina, pero dejó la puerta entreabierta para escuchar cada palabra. Sofía estaba de pie en medio de la sala, abrazando con fuerza su cuaderno como si fuera un escudo. Hola, papá, dijo con tono contenido. Hola, Sofitas, Carlos vaciló, sin saber cómo continuar. Luego extendió la bolsa. Te traje un regalo de Estados Unidos. Gracias, Sofía aceptó la bolsa educadamente, pero no miró dentro. ¿Cómo te fue allá? No estuvo mal, Carlos se encogió de hombros. Trabajé mucho, pero estar solo en un país extranjero no es tan divertido como pensaba. Sofía guardó silencio, esperando que siguiera hablando. Ana notó cómo los dedos de su hija, apretando el cuaderno, estaban blancos de tensión. Quería acercarse y abrazarla, protegerla de un posible nuevo dolor, pero se contuvo.
Sofía debía enfrentar esta conversación con su padre por sí sola. Yo, Carlos titubeó, luego suspiró profundamente, como reuniendo fuerzas. He venido a pedirte perdón, a ti y a tu mamá. Lo que hice estuvo mal. No debí intentar usarte para mis propios fines y, mucho menos, debí amenazarte. Hablaba despacio, como si cada palabra le costara. Pero en su voz no había falsedad, por primera vez desde que Ana lo conocía. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Sofía directamente. Carlos se frotó la frente, como buscando las palabras. No lo sé. Supongo que por rabia. Rabia hacia tu mamá por haberse ido, rabia hacia mí mismo por no saber mantener unida a la familia. Y también pensaba que si te llevaba conmigo, le demostraría al mundo que era un buen padre, que podía ser mejor que tu mamá. Miró a Ana. Perdón, Anita. Fui un idiota ciego. Siempre has sido mejor madre de lo que yo he sido padre. Ana no respondió. No porque no aceptara la disculpa, sino porque no confiaba en su voz. Tenía un nudo en la garganta. Entenderé si no quieren volver a verme, continuó Carlos, mirando al suelo. Pero quería que supieran que he pensado mucho en estos meses. Y me gustaría intentar arreglar las cosas, si ustedes me lo permiten. ¿Cómo?, preguntó Sofía. Ana notó que los dedos de su hija ya no apretaban el cuaderno con tanta desesperación. No lo sé, respondió Carlos con honestidad. Tal vez podríamos empezar con esas visitas con el psicólogo. Estoy dispuesto a asistir tantas veces como sea necesario. Y me gustaría ayudarte de verdad, no solo con la pensión. Podría recogerte de la escuela algunas veces, cuando tu mamá tenga que trabajar hasta tarde, o ayudarte con las tareas. Soy bastante bueno en matemáticas. Ana vio un destello de esperanza en los ojos de Sofía. La niña instintivamente miró a su madre, como pidiendo permiso. Eso debes decidirlo tú, Sofitas, dijo Ana con suavidad. Solo tú. Sofía pensó unos segundos, mordiéndose el labio, igual que hacía de pequeña cuando resolvía problemas difíciles. Está bien, dijo finalmente. Vamos a intentarlo. Pero si vuelves a comportarte como antes, nunca más volveré a hablar contigo. Carlos asintió, sus hombros se hundieron como si de ellos se hubiera desprendido una pesada carga. Es justo. Prometo que no volverá a pasar. Entonces, Sofía sonrió levemente, ¿quieres cenar con nosotras? Mamá hizo sancocho, como cuando era pequeña. ¿Te acuerdas? Carlos miró a Ana, desconcertado. No quiero ser una molestia. No molestas, respondió ella con calma. Es Sofía quien te invita, no yo. Si ella está dispuesta a darte una oportunidad, no voy a interponerme. Desde la cocina apareció Carmen, quien evidentemente había estado escuchando tras la puerta. Su rostro mostraba una mezcla de desconfianza y curiosidad. Pero ya que estamos, gruñó, entonces ayúdame a poner la mesa, Carlos. Los platos están en el armario de arriba, ya sabes. Era casi cómico ver al antiguo y arrogante yerno intentando torpemente colocar los platos bajo la estricta mirada de Carmen. Sofía soltó una risita, y Ana, para su sorpresa, se descubrió sonriendo también. No, por supuesto que no volverían a ser una familia como antes. Demasiado se había dicho y hecho, las heridas eran profundas. Pero tal vez podrían construir algo nuevo, una relación basada en el respeto, por Sofía, sin manipulaciones, sin miedo, sin rencor. Afuera, los pájaros trinaban, anunciando la llegada de la verdadera primavera. En el alféizar, un puñado de cebollines verdes crecía en una vieja taza esmaltada que Carmen había plantado. Las vitaminas son necesarias para un organismo en crecimiento, repetía mientras alimentaba a su nieta con hierbas frescas. La vida seguía, no siempre fácil, con sus pruebas, pero aún así hermosa en su autenticidad. «Mamá, ¿estás despierta?», susurró Sofía esa noche, ya acostadas en sus camas. «Sí, mi amor», respondió Ana.
¿Qué pasa? ¿Tú crees que papá de verdad haya cambiado? Ana pensó un momento, buscando las palabras. No lo sé, Sofitas. Las personas pueden cambiar si de verdad lo desean, pero es un camino largo, no de un día ni de un mes. Por eso seremos cautelosas. ¿De acuerdo? Le daremos una oportunidad, pero estaremos atentas. De acuerdo, susurró Sofía y, tras un breve silencio, añadió, ¿sabes? Me gustó que hoy cenáramos todos juntos, casi como una familia normal. Somos una familia normal, sonrió Ana. Solo un poco diferente. Cada familia tiene su propia historia, sus propias dificultades y alegrías. ¿Y tú podrías perdonar a papá alguna vez? Preguntó Sofía en voz baja. Ana miró el techo, donde la luz de la luna dibujaba sombras caprichosas. Sabes, perdonar no significa olvidar las heridas o fingir que no pasó nada, dijo despacio. Perdonar es dejar de permitir que las heridas del pasado controlen nuestro presente. Y estoy trabajando en eso, de verdad. No por tu papá, sino por mí y por ti. Sofía guardó silencio, reflexionando, y luego preguntó. Mamá, estaba pensando. ¿Te acuerdas de ese video con las amenazas? Podría no haberlo grabado. O el juez podría no haber permitido mostrarlo. ¿Qué habríamos hecho entonces? Ana sonrió en la oscuridad. Habríamos encontrado otra forma. Cuando tienes a personas que te aman, siempre hay un camino. Recuerda, la abuela encontró al abogado, Laura descubrió lo de Estados Unidos, tú tuviste la idea de grabar la conversación. Juntas somos más fuertes que solas. Eso es una verdadera familia, apoyarse en los momentos difíciles. Y también pensé, dijo Sofía, bostezando y acomodándose, que quiero ser ese tipo de abogada que ayuda a las buenas mamás a quedarse con sus hijos. Estoy segura de que serás una abogada maravillosa, dijo Ana en voz baja. Ahora duerme, ya es tarde. Escuchó cómo la respiración de su hija se hacía más profunda y regular hasta convertirse en un leve ronquido. Tenía 12 años, pero aún dormía como una niña, con los brazos extendidos y la boca ligeramente abierta. Hasta hacía poco, Ana temía perder esa oportunidad, escuchar cada noche su respiración, ver cómo los primeros rayos del sol acariciaban su rostro, desayunar juntas, hacer planes. Habían pasado 6 meses desde aquel día decisivo, 6 meses llenos de pequeñas alegrías, cenas compartidas, charlas nocturnas, paseos por el parque. Un tiempo sereno que ambas valoraban tras la tormenta vivida. Mañana Carlos volvería. Comenzaría un nuevo capítulo en su complicada historia familiar. ¿Qué les depararía el futuro? Solo el tiempo lo diría, pero por primera vez en muchos años, Ana miraba hacia adelante sin miedo. Pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntas, ella, Sofía y Carmen, su pequeña pero fuerte familia. Afuera, el viento susurraba entre las hojas nuevas. A lo lejos, el silbato de un tren resonaba, llevándose a los pasajeros hacia destinos desconocidos. La vida seguía, regalando a cada uno un nuevo amanecer y una nueva oportunidad, y no hacía falta más. Ana cerró los ojos, sintiendo como el cansancio acumulado del día se disolvía en la paz de la noche. Por delante las esperaba un nuevo día, lleno de quehaceres y alegrías, un día suyo, de las 3. Sobre la mesita de noche, el viejo despertador marcaba los segundos de felicidad que tanto les había costado conquistar y que ahora guardaban con esmero, como un tesoro invaluable.